¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué diferencia realmente a un sonido de otro? ¿Por qué una P no es una B? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a deconstruir los sonidos para entender su ADN, su estructura más íntima. Empecemos este viaje. A ver, uno podría pensar que un sonido es simplemente lo que se oye, pero la verdad es que eso es solo la punta del iceberg. Para entenderlo de verdad, necesitamos seguir su viaje completo, desde que nace en la boca hasta que llega al cerebro y se interpreta. La fonética, que es la ciencia que estudia esto, nos da una especie de mapa con 3 grandes territorios. 3 dominios que están súper conectados y que van mucho más allá de solo mover la boca. Primero, claro, está la producción, o sea, cómo nuestros órganos fabrican el sonido. Luego, la transmisión, cómo esa onda sonora viaja por el aire. Y por último, la percepción, cómo el cerebro de quien escucha procesa esa señal. Para este análisis, nos vamos a concentrar en la primera pieza del rompecabezas, la producción. Perfecto. Entonces, para empezar a construir, necesitamos los ladrillos básicos, ¿cierto? Y en el universo de los sonidos, la primera gran división es entre 2 categorías que ya conocemos de sobra, las vocales y las consonantes. Y aquí está la diferencia fundamental. Con las vocales, el camino está libre. El aire fluye sin que nada lo detenga. Pasa como si nada. Pero las consonantes, ellas son las que ponen las reglas del juego. Crean algún tipo de barrera, de cierre, de obstrucción. Y es justo esa obstrucción lo que les da su personalidad única. Ahora, para las consonantes, la cosa se pone aún más interesante. Tenemos un kit de herramientas increíble con 4 rasgos que nos van a permitir diagnosticar y describir cualquiera de ellas con una precisión impresionante. Parece poco, ¿verdad? Solo 4 rasgos, pero con la combinación de estos 4 elementos es posible mapear y definir cada consonante que existe. Pensemos en ellos como las coordenadas GPS para cada sonido del habla. Y cada uno de estos rasgos responde a una pregunta muy simple. La zona de articulación nos dice dónde, en qué parte de la boca se produce el contacto. El modo nos dice cómo se está manejando el aire. La sonoridad nos indica si las cuerdas vocales están vibrando o no. Y la resonancia aclara por dónde se escapa el aire, si por la boca o por la nariz. Y aquí está la idea central de todo esto. Un sonido no es una sola cosa. Es una receta, una combinación precisa de estos 4 ingredientes. Si se llega a alterar solo uno de ellos, ¡pum!, el sonido que sale es completamente diferente. Bueno, basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo encaja todo esto en la vida real. A continuación, tenemos una tabla que organiza las consonantes del español usando precisamente estas 4 coordenadas. Ok, esta tabla es la clave, pero ojo, no se trata de memorizarla, sino de entender su lógica. A ver, busquemos el sonido P. Su zona es bilabial, porque se usan los 2 labios. Su modo es oclusivo, o sea, hay un cierre total del aire. Es sordo, sin vibración de las cuerdas vocales, y es oral, el aire sale por la boca. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos solo 2 de esos rasgos? Miremos la M. También es bilabial, pero su modo es nasal, porque el aire se desvía hacia la nariz, y es sonora, las cuerdas sí vibran. Mismo lugar de articulación, pero una receta y un resultado completamente distintos. Y es justo en este punto, donde todo este conocimiento se convierte en una herramienta de diagnóstico súper poderosa. Un aparente error al hablar deja de ser un misterio y se convierte en un rasgo específico que se puede identificar y, claro, trabajar. Pasemos ahora a la parte más práctica. Vamos a usar este kit de herramientas para diagnosticar algunos de los errores de articulación más comunes que solemos escuchar. Esta idea lo cambia todo. El foco ya no está en que se falló en todo el sonido, sino en que hubo un pequeño desajuste en su receta. Esto permite que cualquier intervención sea muchísimo más precisa y efectiva. Por ejemplo, si se dice beso en lugar de peso, ¿qué fue lo que cambió? Pensemos. La zona es la misma, bilabial, el modo también, oclusivo. Lo único que cambió fue la sonoridad. Se activaron las cuerdas vocales. El error es un solo rasgo, solo uno.
O consideremos cuando se cambia taza por casa. El modo oclusivo y la cualidad de ser un sonido sordo se mantienen. ¿Qué fue lo que falló? Simplemente el lugar de articulación. La lengua, en vez de ir detrás de los dientes a la zona dental, se fue hasta atrás a la zona velar. Y un último ejemplo para que quede súper claro. Cambiar sopo por topo. Aquí, la zona de articulación y el rasgo sordo son correctos. El cambio está en el modo. En lugar de dejar escapar el aire de forma continua, creando esa fricción de la S, se produjo un cierre total y una liberación brusca. O sea, se volvió oclusivo. Y esta frase lo resume brillantemente. El objetivo no es corregir un sonido entero desde cero, sino enseñar a dominar ese rasgo específico que está faltando. La vibración de las cuerdas, el punto de contacto correcto o la manera de manejar el aire. El enfoque es mucho más eficiente y sobre todo preciso. La próxima vez que se escuche una sustitución de un sonido, la pregunta clave es, ¿cuál de todos los rasgos fue el que cambió? La respuesta se encuentra en este mapa. Con estas herramientas, el habla deja de ser un misterio para convertirse en un sistema lógico, fascinante y, lo mejor de todo, listo para ser descifrado.